Entre los estudiantes Joshua Rivera, Mariana Rengifo, Alejandra Arias y Sergio Cabrera, vamos a presentar una actividad de caso clínico del curso de Anatomía Humana y Laboratorio 1 de la Universidad ICESI. Bueno, lo primero que vamos a presentar es un breve resumen de la anatomía relacionada con este caso. Empezamos con algunos huesos que se pueden ver en esta vista frontal del cráneo, como lo son el hueso frontal aquí en azul, el cigomático y nasal en naranja, maxilar en verde, esfenoides en amarillo, etmoides en gris y otros de la cavidad nasal y orbitaria que vamos a mencionar a detalle más adelante. Entre estos huesos de la parte anterior del cráneo vamos a tener los senos paranasales maxilares, etmoidales, frontales y esfenoidales, que tienen una ubicación concorde con su nombre. También vamos a hablar sobre algunos músculos de la mímica que están más superficiales en la cara, y aquí podemos encontrar el vientre anterior del occipito frontal, el prócer, corrugador del supercilio, depresor del supercilio, orbicular del ojo con su porción orbitaria y palpebral, músculo nasal con su porción transversa y alar, músculo elevador del labio superior, a la nariz y otros músculos que controlan los movimientos de los labios y que no vamos a hablar por cuestión de tiempo y relevancia. Ahora, entrando más a fondo en la descripción de la cavidad nasal, podemos decir que sus paredes laterales van a estar compuestas por los huesos palatinos, parte de la maxila, corneta nasal inferior y corneta nasal superior y medio del hueso etmoides. La pared medial va a estar conformada por el cartílago septal, el vómer, la lámina perpendicular del hueso etmoides, y todo esto va a estar cubierto de una capa de mucosa. Además, en la parte anterosuperior vamos a tener el hueso nasal y frontal, y en la parte posterior vamos a tener el hueso esfenoides. Todos los senos paranasales de los que hablamos anteriormente van a tener una abertura en esta cavidad nasal. Por ejemplo, los senos maxilares van a tener su abertura cerca del hiato semilunar que podemos ver aquí. Lo mismo con los senos frontales, y van a llegar a este hiato semilunar por medio del conducto nasofrontal. En cuanto a los senos etmoidales, van a tener una abertura anterior, media y posterior. La anterior va a ser también cerca del hiato semilunar, la media va a ser en la gula etmoidal que podemos apreciar aquí, y la posterior va a ser en el meato superior. El seno esfenoidal va a tener su abertura en la parte posterior de la cavidad nasal, en el mismo hueso esfenoidal, y también podemos mencionar el conducto nasolagrimal que va a estar en el meato inferior. Bueno, ya cerrando esta parte, vamos a hablar un poquito sobre la cavidad orbitaria, que va a estar compuesta por parte del hueso frontal, esfenoides, cigomático, parte de la maxila, parte del hueso etmoides, y va a haber una parte chiquitica del hueso palatino que va a ser el proceso orbitario del hueso palatino. Y también vamos a tener un hueso del que no habíamos hablado, que es el hueso lagrimal. En sí, toda esta cavidad orbitaria va a alojar a lo que es el ojo y los músculos extrínsecos del ojo, y también el sistema lagrimal, que va a ser compuesto por la glándula lagrimal, los conductillos, el saco lagrimal, y este va a estar conectado con la cavidad nasal por medio del conducto nasolagrimal. También vamos a hablar sobre esta vista externa que podemos ver aquí de la zona donde se puede apreciar la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar, que es una membranita de mucosa delgada. Y también podemos ver la papila lagrimal superior e inferior y el canto lagrimal interno, que va a estar medialmente. Al servicio clínico llega Jairo García, un niño de 7 años que luce álgido, ya que se halla dolorido. Nos dirigimos a realizar la anamnesis, que consiste en recopilar mediante preguntas específicas y formuladas al paciente para así obtener información que ayude a formular el diagnóstico y tratar al paciente. En ese proceso se ve que Jairo presenta un edema, una hinchazón causada por exceso de líquido atrapada en el tejido y un eritema o enrojecimiento en su ojo izquierdo. Además, Jairo ha venido presentando un cuadro de 8 días de evolución consistente con cefalia, sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza, que se ve desde un dolor agudo a un dolor leve y puede ocurrir con otros síntomas. Riñonera, exceso de drenaje que ve desde el líquido claro a mocoso, espeso y proviene de la nariz y las fosas nasales. Tos, sonidos respiratorios forzados y secos para liberar el aire y despejar la irritación en la garganta o las vías respiratorias. Fiebre, aumento temporal de la temperatura corporal promedio, que suele ser de 37 grados. Por 3 días fue tratado por su madre con Advil y limonadas. Luego, en la EPS, en el examen físico que estudia el cuerpo del paciente para determinar si tiene o no un problema físico, donde se encontró un edema palpebral en el ojo izquierdo que limitaba la apertura del ojo, y esto limitó a evaluar la agudeza visual, la cual es la capacidad de nuestro sistema de visión para discriminar e identificar nítidamente estímulos visuales o detalles de los objetos de nuestras condiciones de iluminación. Además, toleró la percusión al dar golpecitos suaves en la región frontal. Y por último, se presenta una halitosis, un olor persistente y desagradable al exhalar el aliento, comúnmente llamado mal aliento.
En la EPS se le diagnosticó sinusitis, que puede ser ocasionado por un resfriado o alergia, y puede desaparecer sola. Además de sinusitis preceptal, la infección de los párpados y tejidos alrededor de la parte frontal del ojo. Se envía a casa con recomendaciones y manejo con amoxicilina clavuronato oral durante 12 horas. En cuanto a los antecedentes personales del paciente, podemos decir que los principales perinatales, o sea, antes del nacimiento, son que en los controles prenatales no se hizo ecografía obstétrica y que la madre consumió cigarrillo ocasional durante el primer mes de embarazo. Se niega haber tenido antecedentes patológicos y los antecedentes familiares se resumen en que los abuelos maternos sufrieron de diabetes, la madre de gastritis y por último que la madre presentó una gestación, un parto, 0 abortos y 0 cesáreas, que es lo que significa este G1P1A0C0 que presentamos aquí. Ahora continuamos relacionando los hallazgos clínicos del paciente con su anatomía. En sí, los principales signos de alarma que presenta Jairito son el edema palpebral, el tipo de mucosa que está secretando y la fiebre. Entonces, si se le va a explicar esto a doña Juliana, la madre, es justo informarle específicamente qué partes de la anatomía de Jairo se están viendo afectadas para así lograr una mejor comprensión de lo que está pasando. Empezando con el notorio edema palpebral que presenta Jairo en el ojo izquierdo, podemos afirmar que este está afectando tejidos de la zona tales como la dermis de los párpados superior e inferior, la porción palpebral del músculo orbicular del ojo y los músculos extrínsecos del ojo. Eso lo podemos saber porque el paciente presenta dificultad y molestia al hacer movimientos oculares. El paciente también presenta secreción amarillenta en el canto interno izquierdo, lo cual sugiere una afectación de los conductillos y saco lagrimal que podemos observar por aquí. Otro hallazgo clínico fue la rinorrea con secreciones verdosas. Y pues si hay irregularidades con la mucosa nasal, lo más seguro es que los senos paranasales estén siendo afectados de alguna forma. Aquí podemos ver una comparación de una cavidad nasal con y sin mucosa congestiva. También hay un dolor a la percusión frontal. Esto nos indica que el seno frontal se encuentra afectado también. Ahora procederemos a hablar de las razones anatómicas de nuestro primer diagnóstico. Nuestro primer diagnóstico es una sinusitis etmoidal, más conocida como etmoiditis, complicada con celulitis orbitaria. Primero tenemos que definir qué es la etmoiditis. La etmoiditis va a ser una infección en la membrana de las celdillas etmoidales. Cuando se infecta la membrana de estas celdillas, el moco que va a drenar estas celdillas va a estar también infectado. Y esta infección suele pasar hacia los senos maxilares y hacia los senos frontales. Ahora veremos el por qué. Entonces, tenemos que ubicarnos anatómicamente en el hueso etmoides. En el hueso etmoides vamos a encontrar las celdillas etmoidales anteriores, las medias y las posteriores. En este caso nos vamos a centrar en las medias y las anteriores. También podemos ubicar el seno maxilar del hueso maxilar y en el seno frontal del hueso frontal. Ahora procederemos a ubicarnos de medial a lateral en la cavidad nasal. En esta imagen podremos ver el seno frontal con su conducto frontonasal. Podemos ver la abertura de las celdillas etmoidales medias y la abertura de las celdillas etmoidales anteriores y también la abertura del seno maxilar. Entonces, lo importante de acá es que el seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores y medias van a drenar justo en el meato nasal medio, el cual vemos que está acá, que está entre la concha nasal media y la concha nasal inferior. Esta concha también son llamadas los cornetes. Entonces, si hay una infección en la membrana de las celdillas etmoidales, esta infección va a pasar por la abertura de las celdillas etmoidales medias y la abertura de las celdillas etmoidales anteriores. Cuando acá pasa el moco infectado porque la membrana está infectada, también se va a infectar el moco y la membrana del seno frontal, ya que drenan en el meato nasal medio, y el moco y la membrana del seno maxilar porque también drenan en el meato nasal medio. Ahora procederemos a hablar de la celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria consiste en una infección de la grasa y los músculos que rodean al ojo. Esto quiere decir los párpados, la ceja y posiblemente la mejilla. Entonces, acá vamos a ver los músculos afectados que serían el recto superior, el oblicuo superior, el medial, el lateral, el músculo recto inferior,
el oblicuo inferior. Por acá estaría pasando también el nervio óptico, que es posible que si hay un daño se tenga que operar, eso lo veremos más adelante. También pasa el elevador del párpado superior, que está en esta parte, y acá llega también el músculo del párpado superior, el párpado inferior, y pues este sería el músculo oblicuo inferior. Procedemos a ver el músculo orbicular del ojo, que es todo este, la porción palpebral superior y la porción palpebral inferior. Acá vemos desde la parte externa que se infectaría también la conjuntiva palpebral superior y la conjuntiva palpebral inferior. Como segundo posible diagnóstico tenemos radiomiosarcoma. Radiomiosarcoma es un tumor maligno de partes blandas o músculo estriado, más frecuentemente en niños entre 6 y 7 años, y también presente en adolescentes. El radiomiosarcoma en este caso es orbitario de tipo histológico embrionario. Tiene su origen en las células mesenquimatosas embrionarias. Al ser un tumor, su fosfoproteína P53 encargada del control celular falla, lo que provoca un crecimiento incontrolable de las células al no darse la muerte celular programada. Se puede desarrollar en el sector nasal superior de la órbita, con frecuencia acompañada de signos inflamatorios y edema en uno o ambos párpados, además de una masa palpable. Los síntomas más frecuentes son síntomas frecuentes de otras enfermedades. Esto dificulta identificar el radiomiosarcoma y otros cánceres en general. Es muy invasivo a la fosa craneal anterior y senos paranasales. Puede presentar metástasis, proceso en el cual una célula infectada se desplaza por el torrente sanguíneo o linfático para ir a hacer metástasis. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo la arteria oftálmica irriga las celdillas etmoidales. Como ya se mencionó, la célula infectada, o sea, la célula de un tumor, se transporta a través del torrente sanguíneo. Es gracias a esta vía que puede hacer metástasis en los senos paranasales. En los senos paranasales van a hacer obstrucción, otorrea, salida mucopurulenta de secreción. Otra zona de posible metástasis es el pulmón, cerebro y nódulos linfáticos. De hecho, se conoce que los cromosomas de este tumor presentan anomalías numéricas, razón por la cual el 50% de radiomiosarcoma presenta mutación en el gen P538. Puede ser una sinusitis que no mejora, pero si se detecta una normalidad, entonces se debe sospechar de posible radiomiosarcoma. Además, casi siempre que haya un aumento de volumen periorbitario, es un tumor maligno. Es por eso que se debe descubrir que en verdad es una sinusitis. En todos los casos se debe hacer una tomografía computarizada de tórax por una posible metástasis de pulmón. Se debe enviar al subespecialista para valorar si se debe hacer biopsia o algún otro estudio. El pronóstico del tumor es bueno si es menor a 5 centímetros y si el tumor es mayor a 5 centímetros es un mal pronóstico. Puede causar oftalmoplegia, masas palpables o visibles, edema, que es hinchazón del ojo, proptosis, como movimientos hacia adelante de los ojos con respecto a su posición normal de la cuenca del ojo. Después de todo lo anterior, para tener una mejor perspectiva, hay un ejemplo de radiomiosarcoma periorbitario y tomografía donde se observa el tumor. La tomografía de la órbita demuestra una masa de tejido blando de la cara inferior de la órbita inseparable del músculo recto inferior. La masa provoca proptosis y deforma la cara posterior del glóbulo. El resto de la órbita no es detectable y la órbita contralateral es normal. Los hallazgos son consistentes con el radiomiosarcoma orbitario comprobado histológicamente. Para finalizar, hay un caso particular que en 2019 se presentó. Era un paciente de 4 años de edad, masculino, que presentaba bacteremia debido a la bacteria Wixella virosa, un microorganismo raro que solo se presenta con comorbilidades, en este caso radiomiosarcoma. En este caso se presenta una inmunodepresión
del paciente. Su tratamiento fue de 10 días con meropen intravenoso y tratamiento ambulatorio con ciprofloxacina. Como tercer diagnóstico tenemos una patología que es mucho más sencilla en comparación a las dos anteriormente expuestas, que es una dacriocistitis en el ojo izquierdo, la cual se define como una inflamación e infección del saco lagrimal causada por la obstrucción parcial o completa del conducto nasolagrimal. Se da mucho en recién nacidos debido a que aún no han desarrollado completamente su sistema lagrimal, pero también se puede presentar en adultos e infantes como Jairito. La dacriocistitis normalmente es unilateral, o sea, solo se presenta en un ojo y provoca dolor, secreción, eritema y edema a nivel de la parte interna del párpado inferior. También provoca fiebre ocasional o recurrente, además de lagrimeo debido a la imposibilidad de realizar un natural drenaje de las lágrimas. Todos esos síntomas los presenta Jairito e incluso los paraclínicos con leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada son coherentes con esta posible infección del saco lagrimal, por lo que inicialmente la dacriocistitis puede ser un diagnóstico factible. Ahora se procederá a hablar del diagnóstico más apropiado, que para nosotros fue el de etmoiditis complicada con una celulitis orbitaria. Ya sabemos que la etmoiditis es la infección en las membranas de las celdillas etmoidales y que esta probablemente vaya a pasar a los senos maxilares y los frontales. Las causas de esta infección pueden ser por estos tres microorganismos, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenzae. Los síntomas, que son algunos de los que compartía el niño, serían el dolor de cabeza entre los ojos, justo en el seno frontal, la rinorrea, la pérdida del sentido del olfato y el gusto, el rechazo al alimento y la fiebre. En algunas infecciones serias podría darse la pérdida de visión, la visión doble, la protrusión de los ojos y el enrojecimiento de estos mismos. Las complicaciones serían la celulitis orbitaria, el absceso orbitario, el subperióstico, el epidural, el subdural y el cerebral, la tromboflebitis del seno cavernoso, la meningoencefalitis y la muerte, en el peor de los casos. Y el tratamiento se daría por el uso de analgésicos de venta libre como el paracetamol y el ibuprofeno, el uso de los antibióticos para luchar contra la infección como la amoxicilina o la acitromicina, las gotas nasales con esteroides, los descongestionantes de venta libre, la inhalación de vapor para favorecer el drenaje del moco infectado y el uso de esteroides orales. Ahora se procederá a hablar de la celulitis orbitaria. Ya se sabe que es una infección de la grasa y de los músculos que rodean al ojo. Entonces, las causas pueden ser un traumatismo ocular penetrante, una mordedura de un animal o una picadura, una infección bucal o dermatológica, una cirugía ocular reciente o la infección de la glándula lagrimal. En este caso, la causa va a ser una infección de los senos paranasales, que sería la etmoiditis. Los síntomas se pueden presentar con una inflamación de la porción palpebral superior e inferior, a veces en la ceja y la mejilla, un edema palpebral, el dolor al mover el ojo, disminución de la visión, fiebre alta y el malestar. El párpado puede ser de color rojo o púrpura. Las complicaciones podrían ser la pérdida de la visión a causa del aumento de la presión intraorbitaria, y en este caso se podría dar un daño al nervio óptico, la restricción de los movimientos oculares, la trombosis del seno cavernoso, la hipoacusia, la septicemia y en el peor de los casos una meningitis, aunque también es muy malo que se dañe el nervio óptico ya que el paciente podría quedar ciego. El tratamiento. En el tratamiento en la mayoría de los casos debería haber una hospitalización y se le darían antibióticos vía intravenosos al paciente. También, si está muy mal, puede ser necesario un procedimiento quirúrgico. Como ya les dije anteriormente, por si el nervio óptico puede ser dañado. Y también se procedería a un drenaje quirúrgico. Para estar 100% seguros del diagnóstico de celulitis orbitaria, se requiere de un estudio radiológico, específicamente una tomografía computarizada. En la primera tomografía coronal podemos observar una sinusitis etmoidal y frontal. Para aclarar,
La etmoiditis solo presenta inflamación en un lado de las celdillas etmoidales ipsilaterales. Esto causa la inflamación de un lado del ojo. En la otra tomografía computarizada con contraste, podemos observar una celulitis orbitaria con afectación de la grasa intraconal. La afectación de la grasa intraconal va a condicionar una proptosis. En esta actividad pudimos explorar de otra manera la anatomía de la cabeza y darnos cuenta que esto es esencial para entender diversas enfermedades y asimismo brindar diagnósticos. Logramos comprender las relaciones con nuestra anatomía. Además, nos brindó muchos conocimientos y nos permitió implementarlos a un caso que nos podemos llegar a enfrentar. Gracias a estas actividades logramos sentirnos un poco más cerca de nuestro futuro y asimismo enamorarnos aún más de esta carrera tan bonita. Muchas gracias.